Me llamo Valeria, tengo 31 años, y todavía hay noches en las que despierto convencida de que escucho el chirrido de una silla arrastrándose sobre el piso. Todo ocurrió en 2008, cuando cursaba segundo grado de secundaria en una escuela pública de Zacatecas. El edificio era viejo. Los maestros decían que llevaba funcionando desde los años 60. Los pasillos olían a yeso húmedo y cloro barato. Durante la temporada de lluvias, las paredes se cubrían de manchas oscuras y el agua se filtraba por algunas ventanas. Era una escuela común, de esas donde uno cree que lo más aterrador son los exámenes o los prefectos. Hasta que dejamos entrar algo que jamás debimos llamar. Éramos 5 amigas inseparables: Karen, Mireya, Paola, Diana y yo. Nos fascinaban las historias de terror. Intercambiábamos leyendas urbanas impresas de cibercafés, veíamos videos supuestamente reales de apariciones y nos jurábamos unas a otras que jamás sentiríamos miedo. Éramos niñas intentando jugar a ser valientes. La idea surgió durante el recreo. Karen propuso hacer una tabla improvisada para invocar espíritus. Había visto instrucciones en internet y aseguró que no pasaría nada. Nos reímos. Después aceptamos. Todavía hoy me avergüenza recordar la emoción que sentí mientras dibujábamos letras y números sobre una cartulina vieja. Decoramos los bordes con símbolos que ni siquiera comprendíamos. Soles, lunas, estrellas, signos tomados de páginas ocultistas que habíamos encontrado sin contexto alguno. No sabíamos lo que hacíamos. Nos quedamos después de clases un jueves. El salón 316 estaba en el segundo piso, al final de un corredor largo donde pocas veces transitaba alguien. Afuera comenzaba a oscurecer y el eco lejano de los conserjes cerrando puertas nos hacía sentir completamente solas. Colocamos la cartulina sobre un pupitre del fondo. Aquel pupitre. Nunca olvidaré cuál era. Tenía una pata ligeramente doblada y alguien había grabado iniciales sobre la madera con la punta de una tijera. Siempre estaba vacío porque nadie quería sentarse ahí. Se decía que traía mala suerte. Apagamos nuestros teléfonos. Pusimos los dedos sobre un vaso. Preguntamos si había alguien. Nada. Después de varios minutos, cuando ya comenzábamos a burlarnos de todo aquello, ocurrió. El vaso se deslizó. Muy despacio. No fue un empujón torpe ni un movimiento brusco. Parecía que alguien invisible lo arrastraba con paciencia. ¿Cómo te llamas?, preguntó Karen. El vaso comenzó a señalar letras. L. U. C. I. A. Nadie conocía a ninguna Lucía. El ambiente cambió de inmediato. El aire se volvió pesado. No frío. Pesado. Como respirar dentro de un cuarto lleno de humo. La piel de mis brazos se erizó al mismo tiempo que sentí una presión insoportable detrás de los ojos. Entonces escuchamos el primer ruido. Chit Dick. El sonido metálico de una silla arrastrándose. Levantamos la vista. El pupitre del fondo acababa de separarse lentamente de la fila. No había nadie. Recuerdo perfectamente que la silla siguió moviéndose unos centímetros más antes de detenerse. No gritamos al instante. Nos quedamos paralizadas. El verdadero terror no siempre llega acompañado de gritos. A veces llega disfrazado de incredulidad.
Y cuando finalmente entiendes lo que estás viendo, ya es demasiado tarde. Huimos dejando la cartulina tirada. Ninguna quiso volver a tocarla. A la mañana siguiente pensamos que podríamos fingir que nunca ocurrió. Pero al entrar al salón encontramos algo que nos hizo enfermar de miedo. La cartulina estaba pegada al pizarrón. Y debajo, escrito con una letra infantil que ninguna reconoció, podía leerse: no terminamos. A partir de ese momento comenzaron las cosas imposibles. Escuchábamos respiraciones detrás de nuestros oídos durante los exámenes. Los pupitres aparecían cambiados de lugar. Las ventanas se abrían solas. En ocasiones, mientras copiábamos apuntes, alguien susurraba nuestros nombres desde el último rincón del salón. Los demás alumnos jamás escuchaban nada. Solo nosotras. Diana dejó de dormir. Juraba que una niña permanecía sentada al pie de su cama observándola durante horas. Paola dejó de usar espejos. Aseguraba que detrás de su reflejo siempre aparecía otra estudiante con uniforme antiguo y el rostro cubierto de sangre seca. Karen comenzó a faltar a clases. Llegaba con profundas ojeras y heridas bajo las uñas, como si hubiera intentado arrancar algo de las paredes durante la noche. Cuando le preguntábamos qué ocurría, respondía lo mismo: ella quiere regresar. Nunca explicó a qué se refería. Todo terminó 2 semanas después. Ese viernes llovía intensamente. La mayoría de los alumnos ya se había marchado. Karen desapareció. La buscaron durante horas. Los maestros revisaron baños, bodegas y patios. No había rastro de ella. Al caer la noche, uno de los conserjes decidió abrir el salón 316 por última vez antes de llamar a la policía. El salón estaba vacío, salvo por el pupitre del fondo. Karen estaba sentada ahí. Tenía la mirada fija hacia el frente, las manos apoyadas sobre la madera. Parecía esperar el inicio de una clase. Pero había algo espantoso. No respiraba. Los médicos dijeron después que había sufrido un paro fulminante. No encontraron golpes. No encontraron signos de violencia. Nada. Solo una expresión de terror absoluto congelada en su rostro. Y una frase escrita con sangre bajo la superficie del pupitre: ya no estoy sola. La escuela cerró el salón durante meses. La versión oficial habló de una tragedia médica. Pero una anciana que llevaba décadas limpiando el edificio nos contó la verdad. En 1979, una alumna llamada Lucía fue olvidada accidentalmente durante una tormenta. Al día siguiente la encontraron sin vida, sentada exactamente en aquel pupitre. Desde entonces, todos los años ocurrían incidentes extraños. Hasta que alguien decidía ignorarlos. O alimentar aquello. Nosotras lo alimentamos. Hoy trabajo como maestra de primaria. Jamás hablo de esta historia. Jamás permito juegos relacionados con invocaciones. Creí haber dejado todo atrás. Hasta hace 6 meses. Entré temprano a mi salón para preparar material. Los niños aún no llegaban. Había un pupitre separado del resto. Sobre él encontré una hoja doblada. La abrí.
Era una lista de asistencia escrita con tinta vieja. Todos los nombres estaban tachados, excepto dos: el de Lucía y el mío. Debajo, con aquella misma letra infantil e irregular, había una última anotación: la clase aún no termina. Desde entonces escucho cada madrugada el sonido de una silla arrastrándose lentamente por el pasillo de mi casa. Cada noche está más cerca de la puerta de mi habitación. Y hace 3 días, al despertar, encontré sobre mi buró una libreta escolar abierta. En la última página alguien había escrito una fecha: la de mañana. Y debajo, una instrucción sencilla: no llegues tarde, maestra. Esta vez te toca quedarte hasta el final. Nunca pensé que volvería a pisar la primaria donde estudié de niño, mucho menos para trabajar como velador. Fue en 2019, en un pueblo pequeño de Michoacán, cuando acepté el empleo en la escuela Benito Juárez. Yo tenía 24 años, estaba endeudado, sin carrera y con esa vergüenza silenciosa de sentir que la vida me había regresado al punto donde empezó todo. La directora, la maestra Irma, me conocía desde niño y me ofreció el puesto casi por lástima. Yo lo acepté porque necesitaba comer. La escuela no era grande. Tenía 2 patios, una cancha techada, baños viejos y un pasillo largo donde estaban los salones de primero a sexto. De día parecía cualquier primaria: gritos, loncheras, mochilas arrastradas, maestras cansadas y niños corriendo sin fijarse por dónde. Pero de noche todo cambiaba. La pintura amarilla de las paredes se veía enferma bajo los focos, los árboles del patio raspaban los techos y los salones cerrados parecían guardar respiraciones detrás de las puertas. Las primeras semanas fueron tranquilas. Mi trabajo era revisar candados, apagar luces olvidadas y dar rondines cada hora. Lo único incómodo era pasar frente al salón de cuarto B, al fondo del pasillo. No sabía por qué, pero siempre sentía frío ahí, aunque fuera mayo. Una noche, poco después de las 10, escuché una voz. Era una mujer hablando bajo, con paciencia, como explicándole algo a un grupo de niños. Me quedé quieto junto a los bebederos, sosteniendo la lámpara con la mano sudada. Pensé que venía de una casa cercana, pero cuando avancé por el pasillo, entendí que la voz salía de cuarto B. No distinguía palabras completas, solo frases cortadas. Saquen su cuaderno. Muy bien. No volteen. Ese último pedazo me dejó helado. Abrí la puerta de golpe y prendí la luz. El salón estaba vacío. Los pupitres alineados, el pizarrón limpio, las cortinas inmóviles. Revisé debajo del escritorio, detrás del mueble de materiales y hasta el closet donde guardaban cartulinas. Nada. Quise convencerme de que era cansancio. Esa noche no dormí bien, pero regresé al turno siguiente porque necesitaba el dinero. La voz volvió 3 días después. Esta vez no entré rápido. Caminé despacio, pegado a la pared, con la lámpara apagada. Mientras más me acercaba, más clara se escuchaba. Era una clase. Una clase completa en un salón donde no había nadie. Cuando asomé la cara por la ventana, la vi. Una mujer estaba de pie frente al pizarrón. Llevaba falda larga, blusa blanca y el cabello recogido en un chongo apretado. No parecía transparente ni flotaba como en las películas. Se veía tan real que lo primero que pensé fue que alguna maestra se había quedado encerrada. Pero entonces noté algo peor. Frente a ella había niños sentados.
No estaban ahí cuando hice el primer rondín. Eran como 8 o 9, todos de espaldas, inmóviles, con uniformes viejos. Ninguno movía los pies. Ninguno respiraba fuerte. Ninguno giraba la cabeza. La maestra escribió algo en el pizarrón, pero el gis no dejó marca. Luego se quedó quieta y dijo, con una voz suave: el que mire al velador, repite año. Todos los niños giraron al mismo tiempo. No tenían ojos. Solo 2 manchas oscuras hundidas en la cara. No recuerdo haber corrido, pero cuando reaccioné estaba en la caseta, con la puerta cerrada y el radio en la mano. Llamé a la directora. Le dije todo, esperando que se burlara o me corriera. Pero ella guardó silencio demasiado tiempo. Luego dijo algo que nunca olvidé: no vuelvas a mirar por esa ventana. Al día siguiente me citó temprano. Tenía la cara pálida y unas llaves temblándole entre los dedos. Me contó que, en 1987, una maestra llamada Elvira daba clases en ese salón. Era estricta, pero muy querida. Una tarde, durante una lluvia fuerte, se quedó castigando a varios niños porque, según ella, habían roto unos vidrios. Cerró la puerta con llave y fue a dirección a buscar los reportes. Nunca llegó. La encontraron al día siguiente en las escaleras, con el cuello roto. Dijeron que se resbaló por el agua. El problema fue que los niños castigados también murieron esa noche, encerrados en el salón, intoxicados por humo de un cortocircuito que nadie notó porque la tormenta había tirado la luz en toda la zona. La directora bajó la mirada cuando me dijo lo peor. La llave del salón apareció en la mano muerta de la maestra. Desde entonces, algunos veladores escuchaban clases por la noche. Casi todos renunciaban. A mí me pidió que no entrara, que no respondiera, que no los mirara. Ella sigue enseñando, me dijo, pero no sabemos qué está intentando enseñarles. Yo debí irme ese mismo día, pero no lo hice. Pasaron meses. Aprendí a ignorar la voz. Cuando escuchaba la clase, caminaba por el otro patio y fingía que no pasaba nada. A veces, al amanecer, encontraba pequeñas huellas de polvo sobre los pupitres de cuarto B. Otras veces el pizarrón amanecía con una frase escrita muy débil, como si alguien hubiera usado un gis mojado. No todos salieron. Yo nunca dije nada. Mi última noche fue en noviembre. Había llovido todo el día y la escuela olía a humedad. A las 10:17 escuché la voz de la maestra, más clara que nunca. Pero esa vez no venía sola. Había llanto. Un niño lloraba dentro del salón. No pude soportarlo. Pensé que quizá alguien se había metido, un niño real, escondido o atrapado. Corrí hasta cuarto B y abrí la puerta. El salón estaba lleno. Los niños sin ojos estaban sentados, mirando al frente. La maestra Elvira estaba junto al pizarrón. Pero había un pupitre vacío en medio del salón, con mi nombre escrito en una hoja. Entonces entendí por qué aquel lugar siempre me había dado miedo. Yo había estudiado en cuarto B. Y, aunque mi madre siempre me dijo que ese año me cambiaron de escuela por problemas económicos, recordé algo que mi cabeza había enterrado: una tarde de lluvia, una maestra enojada, una puerta cerrada, humo entrando por debajo, niños golpeando ventanas, y yo escondido dentro del closet de materiales, respirando por una rendija hasta que alguien me encontró al amanecer. Yo sí salí. Pero no todos salieron. La maestra me miró por primera vez y sonrió con tristeza. No corrí. No pude. Al día siguiente renuncié. Nunca volví a esa escuela. Años después supe que la demolieron para construir aulas nuevas.
Dijeron que durante la obra encontraron restos pequeños debajo del piso viejo de cuarto B, huesos que jamás aparecieron en ningún acta oficial. Desde entonces, cada noviembre sueño con ese salón. La maestra pasa lista. Los niños contestan uno por uno. Y cuando dice mi nombre, todos voltean hacia mí, esperando que algún día responda presente. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Hay recuerdos de la infancia que uno guarda con ternura, el olor de los cuadernos nuevos, las canciones que cantábamos en los festivales escolares, la emoción de saber que ese día no habría clases normales. Y luego están los otros recuerdos. Los que uno entierra tan profundo que termina convenciéndose de que nunca ocurrieron. Este es uno de ellos. Me llamo Mariana. Tengo 31 años y jamás he podido volver a entrar a una escuela primaria. Todo ocurrió en 2008, cuando tenía 7 años y cursaba segundo de primaria en un colegio católico de San Luis Potosí. No era una niña imaginativa. Nunca tuve amigos invisibles ni inventaba historias para llamar la atención. De hecho, era demasiado seria para mi edad. Por eso, durante años intenté convencerme de que lo que ocurrió aquella semana había sido una mala interpretación infantil. Hasta que la tragedia me obligó a aceptar que algunas cosas existen aunque no podamos explicarlas. Era el festival del Día del Niño. El salón estaba lleno de padres de familia, mesas con manteles de colores y platos desechables rebosantes de sándwiches, gelatinas y dulces. Sonaban canciones infantiles desde una bocina distorsionada y los niños corríamos sin control entre las sillas. Yo ayudaba a mi maestra a acomodar unas bolsas de frituras cuando vi a una niña parada al fondo del salón. No jugaba. No hablaba. No reía. Simplemente observaba. Llevaba el uniforme del colegio, pero algo estaba mal. La falda era demasiado larga. Los calcetines llegaban hasta las rodillas y tenían un tono amarillento. El escudo bordado en el pecho era distinto al nuestro. Recuerdo que pensé que debía pertenecer a otro grupo. Sin embargo, lo que más me perturbó fue su expresión. Parecía molesta. Parecía hambrienta. Me hizo una seña con la mano. No sé por qué me acerqué. Tal vez porque los niños no solemos desconfiar de otros niños. Dame uno, me dijo. Señaló los sándwiches. Su voz era extraña. No sonaba infantil. Era seca, áspera, como si hubiera llorado durante mucho tiempo. Yo negué con la cabeza. Le dije que aquella comida era para nuestro salón. La niña no reaccionó. No insistió. No suplicó. Solo me miró fijamente. Fue entonces cuando vi sus labios. Estaban partidos. Oscuros. Había algo parecido a migajas pegadas entre los dientes. Todas dijeron lo mismo, susurró. Sentí un escalofrío. Respondí que iba a llamar a la maestra. La niña inclinó ligeramente la cabeza. Y sonrió. Hasta el día de hoy desearía no haber visto aquella sonrisa. Porque no había enojo. Había odio.
Un odio tan profundo que resultaba imposible encontrarlo en una niña pequeña. Chismosa, dijo. Volteé apenas un segundo. Cuando regresé la mirada, ya no estaba. No salió por la puerta. No pasó corriendo entre los niños. Desapareció. En aquel momento pensé que simplemente se había ido. Los niños olvidamos rápido. Y yo la olvidé. Por unos días. Hasta que ocurrió lo del cabello. La maestra daba clases de matemáticas. El salón permanecía en silencio, roto únicamente por el rechinar de la tiza sobre el pizarrón. Entonces sentí frío. Un frío imposible. Como si hubieran abierto un congelador detrás de mí. La sensación comenzó en la nuca. Descendió lentamente por mi espalda. Y antes de poder reaccionar, algo sujetó mi cabello. El tirón fue brutal. Sentí cómo me arrancaban la cabeza hacia atrás. Grité. La silla cayó. El dolor era insoportable. Me volteé esperando ver a alguno de mis compañeros. Pero todos estaban inmóviles. Pálidos. Mirando detrás de mí. Y allí estaba ella. La niña del festival. Agachada junto a mi pupitre. Sonriendo. Tenía uno de mis mechones enrollado entre los dedos. Sus uñas estaban negras. Las comisuras de su boca estaban abiertas hasta las mejillas. Parecía que algo hubiera desgarrado su rostro. Me observó con diversión. Y comenzó a masticar lentamente mi cabello. Los niños empezaron a llorar. Uno gritó que mi trenza se estaba levantando sola. Otro aseguró que una niña estaba escondida debajo del pupitre. La maestra corrió hacia nosotros. Pero cuando llegó, la niña desapareció. Lo único que quedó fue un mechón arrancado desde la raíz. Esa misma tarde llamaron a mi madre. Yo no dejaba de repetir que había sido una niña. La misma niña. La del uniforme antiguo. La que quería comida. Los adultos intentaron encontrar explicaciones. Travesuras. Sugestión colectiva. Mentiras infantiles. Hasta que la directora escuchó la descripción. Entonces perdió el color del rostro. Nos llevó a su oficina. Sacó una fotografía vieja. Era una imagen del colegio tomada décadas atrás. Había alumnos formados en el patio. Y allí estaba ella. La reconocí de inmediato. La misma falda. El mismo cabello. La misma mirada. La niña se llamaba Clara. Murió en 1984. Durante un festival del Día del Niño. Según los archivos del colegio, varios alumnos la acusaron de robar comida. La obligaron a salir del salón. La dejaron sola. Horas después encontraron su cuerpo en una bodega cercana. Se había atragantado. Nadie escuchó sus golpes contra la puerta. Nadie escuchó cómo pedía ayuda. Murió intentando respirar. Aquella revelación destruyó a mi madre.
Porque ella había estudiado allí. Porque Clara había sido su compañera. Y porque mi madre guardaba un secreto desde hacía más de 20 años. Ella había sido una de las niñas que la acusaron. Nunca pidió perdón. Nunca habló del tema. Durante días comenzó a despertarse sobresaltada. Aseguraba escuchar pasos infantiles en el pasillo. Encontraba migajas húmedas sobre la mesa del comedor. Escuchaba respiraciones bajo su cama. Una madrugada desperté por un ruido extraño. Mi madre estaba en la cocina. De pie. De espaldas. Movía lentamente la mandíbula. Como si estuviera masticando. Le pregunté qué hacía. No respondió. Cuando se giró hacia mí, tenía la boca llena de trozos de pan que no recordaba haber comido. Llorando, me dijo que una niña la observaba cada noche desde la puerta del dormitorio. Que le susurraba al oído. Que tenía hambre. 2 semanas después ocurrió la tragedia. Mi madre fue por mí a la escuela. Yo corrí hacia ella atravesando el patio. Entonces la vi. Clara estaba detrás de mi mamá. La abrazaba desde la espalda. Apoyaba la barbilla sobre su hombro. Sonriendo. Mi madre se detuvo. Sus ojos se abrieron aterrados. Intentó hablar. Pero comenzó a ahogarse. Cayó de rodillas. Se llevó las manos al cuello. Tosió desesperadamente. Sangre. Pedazos de sándwich. Migajas. Como si estuviera expulsando algo que llevaba décadas atorado dentro de ella. Murió frente a mí. Rodeada de niños. En el mismo patio. En el mismo colegio. Los médicos dijeron que fue una obstrucción accidental. Una coincidencia imposible. Yo sé lo que vi. Después del funeral nos mudamos. Intenté rehacer mi vida. Crecer. Olvidar. Lo conseguí durante muchos años. Me casé. Tuve una hija llamada Lucía. Nunca le conté esta historia. Nunca. Hasta que hace 6 meses encontré algo debajo de su almohada. Era una bolsita transparente. Dentro había un sándwich aplastado y podrido. Y una nota escrita con letra infantil. La reconocí de inmediato. Porque la había visto en los antiguos registros del colegio. Decía: esta vez sí voy a terminar mi fiesta. Mi hija desapareció esa misma noche. No hubo puertas forzadas. No hubo huellas. No hubo rescate. Nada. Han pasado 8 meses. La policía cerró el caso. Mi esposo me abandonó. Y cada madrugada despierto porque escucho pasos pequeños recorriendo el pasillo. A veces se detienen frente a mi habitación. A veces oigo una respiración húmeda del otro lado de la puerta. Y algunas noches, una vocecita infantil me pregunta desde la oscuridad: ¿ahora sí vas a compartir? Yo nunca respondo. Porque sé que, si lo hago, la puerta se abrirá.
Y esta vez será mi turno de quedarme sola con Clara. Trabajé como maestra de preescolar durante 9 años en una escuela privada de Torreón, Coahuila. No era una escuela vieja, ni abandonada, ni de esas que parecen sacadas de una película de terror. Era un edificio limpio, pintado de colores alegres, con murales de animales, juegos de plástico en el patio y salones llenos de dibujos infantiles pegados en las paredes. Por eso me costó tanto aceptar lo que vi. Todo empezó en 2018, un jueves de noviembre, poco antes de la salida. Mis alumnos estaban guardando crayones cuando escuché que alguien tocó la puerta del salón con 3 golpes suaves. Pensé que era una mamá preguntando por algún niño, pero al voltear vi a una niña parada afuera. Tendría unos 4 años. Llevaba uniforme, pero no era el de nuestra escuela. Su blusa estaba amarillenta, como si la hubieran guardado muchos años en un cajón húmedo, y tenía el cabello negro, lacio, pegado a la cara. Lo que más me inquietó fueron sus zapatos. Estaban llenos de tierra seca, como si viniera de un terreno baldío. Me acerqué y le pregunté de qué grupo era. No contestó. Solo levantó la mirada y sonrió. En ese instante, detrás de mí, se escuchó un golpe seco. Uno de los estantes donde guardábamos plastilina y material didáctico empezó a inclinarse hacia adelante. No lentamente, sino como si alguien lo estuviera empujando desde atrás. Había 3 niños sentados justo debajo. Corrí sin pensar y alcancé a detenerlo con el hombro. Sentí que algo me tronó en la espalda, pero logré empujarlo contra la pared. Los niños comenzaron a llorar. Cuando volteé hacia la puerta, la niña seguía ahí, mirándome con una expresión que no era de travesura, sino de coraje. Después se rió. Fue una risa seca, baja, horrible. Una risa demasiado vieja para salir de una garganta infantil. Parpadeé un segundo y ya no estaba. Al día siguiente pregunté en dirección si había alguna niña nueva. Me dijeron que no. Revisaron cámaras, pero justo el pasillo de mi salón apareció lleno de interferencia durante 3 minutos. La directora lo atribuyó a una falla eléctrica. Yo fingí creerle. Pero la niña volvió. La vi una semana después junto a los baños de preescolar. Estaba parada frente al espejo, aunque las luces estaban apagadas. Pensé que era una alumna perdida, hasta que noté que en el reflejo no aparecía ella, sino una mujer alta, delgada, con la cara cubierta por el mismo cabello negro. Me quedé helada. Una niña salió corriendo del baño, llorando, con sangre en la nariz. Dijo que alguien la había empujado contra el lavabo. No había nadie más adentro. Desde entonces, cada vez que la veía, algo pasaba. Un niño caía de la resbaladilla sin que nadie lo tocara. Una puerta se cerraba sobre los dedos de una alumna. Una lámpara del salón de música se desprendió justo cuando los niños estaban ensayando para el festival de Navidad. Yo dejé de dormir. Empecé a llegar temprano para revisar los salones. Empujaba muebles, cerraba ventanas, quitaba tijeras, guardaba cualquier cosa que pudiera lastimar a los niños. Mis compañeras decían que me estaba obsesionando. Yo también lo pensé, hasta que la maestra Silvia me buscó una tarde con la cara pálida. Me dijo que había visto a una niña en el salón vacío de maternal. La encontró sentada en el piso, rodeada de juguetes. Cuando le preguntó su nombre, la niña contestó con una voz ronca: «Aquí me dejaron». Silvia salió corriendo y renunció esa misma semana. Fue entonces cuando la directora me contó la verdad. Años atrás, antes de que la escuela fuera remodelada,
Ese terreno había pertenecido a una guardería clandestina. Nunca hubo registros claros, pero una niña murió ahí encerrada en un cuarto durante un incendio pequeño que nadie reportó. Su cuerpo apareció días después, debajo de unas cobijas, como si alguien hubiera intentado esconderla. La directora mandó bendecir la escuela en secreto. Durante casi un mes no volvió a pasar nada. Yo quise convencerme de que todo había terminado. Hasta el día del festival. El patio estaba lleno de padres. Los niños iban vestidos de estrellas, renos y angelitos. Yo estaba acomodando a mi grupo cuando vi a la niña al fondo del escenario. Estaba detrás de las cortinas, sonriendo. Mi sangre se congeló. Corrí hacia ella, pero en ese momento se apagaron las luces. Se escuchó un chillido metálico arriba. Una estructura con adornos navideños comenzó a desprenderse justo sobre los niños. Alcancé a empujar a varios, pero no a todos. El golpe fue espantoso. Cuando encendieron las luces, había gritos, padres corriendo, maestras llorando. Un niño de mi grupo, Emiliano, quedó atrapado debajo de la estructura. Tenía 5 años. Murió antes de que llegara la ambulancia. Yo nunca volví a dar clases. La escuela cerró unos meses después. Dijeron que fue por negligencia, por mala instalación, por descuido. Tal vez fue todo eso. Tal vez nadie quiso aceptar lo otro. A veces sueño con Emiliano. Lo veo sentado en mi antiguo salón, coloreando en silencio. Pero desde hace un año ya no aparece solo. Ahora está con la niña. Y en el sueño, ella ya no sonríe hacia mí. Sonríe hacia la puerta, como esperando que entre alguien más.